Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Este día 18 de abril me permito nuevamente estar con ustedes en el curso de Derecho Procesal Penal 1, la semana 10. Nuestro tema del día de hoy, procedimiento intermedio. Su servidor, el licenciado José Enrique Quintana García, pidiéndoles nuevamente su atención a efecto de que estemos atentos, pues si hacemos cuentas, ya, si no estoy mal, es la antepenúltima clase para llegar al segundo parcial. Por lo tanto, debemos que estar bastante activos a efecto de contestar debidamente sus exámenes respectivos. Es así como continuamos con la clase del día de hoy. Ya les indiqué que mi tema es etapa intermedia. Hay que recordar de que en el proceso común, penal común guatemalteco, tenemos 5 fases, que son la etapa preparatoria, que ya la vimos en la clase anterior, la etapa intermedia, que es la clase que estamos viendo hoy. Tenemos la etapa de juicio, o sea, el debate oral y público. Tenemos la etapa de impugnaciones y la etapa de ejecución, que son las 5 etapas que por lo regular se conocen según los tratadistas y estudiosos del derecho guatemalteco, que está regulado en nuestro Código Procesal Penal, el juicio procesal penal común de Guatemala. Es así como el objeto principal de esta clase es que ustedes como estudiantes conozcan, interpreten y puedan poner en práctica los procedimientos de la etapa intermedia del proceso común. Es sumamente interesante a esta altura, pues cada uno de ustedes están conscientes de que están ya en el 5º semestre, primeramente Dios, próximamente colegas, y van a ir, entre más avancen, obteniendo mejores conocimientos que les van a permitir conocer y ahondar en el proceso penal, que son áreas y materias que algunos de ustedes van a preferir ya en su vida profesional, ya que el derecho es tan amplio, nuestra carrera es bendecida, pues tenemos 3 títulos: el título de abogado y notario, de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, como también el de notario. Hay diferentes áreas en las cuales podemos desarrollarnos como tal, y cada quien, pues, si me preguntan a mí en mi caso, pues puedo decirles de que trato de compensar mi carrera un poquito de cada área, especialmente las que se ven cotidianas en nuestro medio. Pero ahondando con nuestra clase, vamos a hacer un poquito de referencia a la clase anterior, pues tiene mucha importancia señalarla, porque la etapa preparatoria que vimos en la clase anterior, podemos recordar que en la parte final, antes les decía que en la audiencia inicial de primera declaración, pues señala un tiempo específico cuando la persona está detenida para que el Ministerio Público pueda concluir con la investigación, que se le llama fase conclusiva, porque va a concluir la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público. Y recuerden, yo creo que no hace mucho, hace una semana que vimos esa clase, que la persona que está detenida, el tiempo máximo que está regulado por la ley para que pueda el Ministerio Público llevar a cabo una investigación es de 3 meses.
rectifico, 3 meses, 90 días, ¿no? Pero cuando la persona está ligada al proceso, pero no está detenida, sino que le ha sido concedido una medida sustitutiva de conformidad a como lo establecen los artículos 364 y 364 bis, que ya fueron explicados en su oportunidad, que no está de más, ustedes lo siguen leyendo. Ahí regula qué delitos se le puede otorgar medida sustitutiva y cuáles no. Por lo tanto, si está bajo alguna medida, se recuerdan el plazo para que pueda el procesado ser investigado estando bajo una medida sustitutiva y ligado al proceso, es de máximo, el tiempo máximo es de 6 meses. Y ya todo esto solo es un pequeño preámbulo para lo que vamos a entrar en este preciso momento. ¿Por qué decirse esta relación? Porque si se dan cuenta, cuando termina la etapa preparatoria, al final, al llegar a la fase conclusiva de la investigación, el Ministerio Público, perdón, que es el ente que persigue la acción pública, y al hablar de acción pública, se recuerdan de que el artículo 24 del Código Penal establece las clases de acciones que hay, desde delitos de acción pública, 1, 2, delitos de acción pública dependiente de instancia particular, y tenemos la acción privada. Es así como al finalizar estas etapas, el Ministerio Público, como ente rector y encargado por las leyes como lo estatuye, y lo hemos mencionado, el artículo 251 de la Constitución de la República de Guatemala, es el Ministerio Público, una institución autónoma, auxiliar de los tribunales de justicia, encargada de la investigación. Por lo tanto, la persecución penal, ¿verdad?, pública. Es así como al finalizar esta etapa viene y va a presentar ante el órgano jurisdiccional. Se recuerda que los órganos jurisdiccionales dependen de la Corte Suprema de Justicia, la que está regulada por el artículo 203 de la Constitución de la República, donde establece cuáles son las obligaciones de la Corte Suprema de Justicia, que es de administrar justicia, que es uno de los organismos plenamente establecidos en la Constitución de la República como república presidencialista, que tenemos los 3 poderes del Estado, que son el poder ejecutivo, que es representado por el gobierno del presidente, a quien le hemos dado las facultades que nos represente a través del voto. También tenemos el organismo judicial, que es el encargado de administrar justicia a través de sus tribunales, como está plenamente organizado. Y tenemos que el Ejecutivo Legislativo, lo veremos el Legislativo, que es el encargado de crear, modificar y extinguir leyes. Por lo tanto, es la forma que estamos constituidos como pública de conformidad a la Constitución Nacional, Carta Magna, como se llama también, o la determinan distintos juristas. Es así como el procedimiento preparatorio tiene actos iniciales definitivos, también tiene actos conclusivos, siendo estos los siguientes. No sé, fui amplio en la explicación a efecto de entrar a la acusación, que es el tema de nuestra clase. ¿Por qué razón? Porque al finalizar la etapa preparatoria, el Ministerio Público va a concluir presentando la acusación
precisamente la diapositiva que tienen a la vista de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Ahora, el Ministerio Público tiene la facultad en la etapa preparatoria de concluir esa etapa, siendo estos los siguientes. La acusación consiste en que el Ministerio Público va a presentar por escrito, llenando todos los requisitos que a la ley corresponden, todos los indicios y elementos de convicción que encontró o que pudo investigar en la etapa preparatoria que incriminan o pueda hacerse creer que el acusado, en ese caso, va porque lo está acusando, está presentando la acusación, ahí sí podría, de el artículo 70-71 del Código Procesal Penal, podríamos decir que ya ahí, a partir de la acusación, el procesado es acusado. Que el acusado, sí, para el Ministerio Público hay indicios, hay elementos de convicción para creer que esta persona sí cometió el delito o participó en ese ilícito penal, por lo que pide la acusación debidamente fundada, porque una acusación debe ir bien fundada. Inicialmente, el Ministerio Público dirige por escrito al juez contralor su petición, luego en la parte inicial, o sea, del memorial, se identifica el auxiliar fiscal o el fiscal que lleva a su cargo, señala el lugar para ir a notificaciones, además identifica hacia abajo contra quién es la acusación, quién está participando como abogado defensor, además tiene que hacer una breve, pero en forma circunstanciada, información de los hechos que haya cometido, encuadrándolas a una norma jurídica para tipificarles un delito o delitos que éste haya cometido y a la vez la posible condena que el Código Penal establece para esta acción que haya exteriorizado el acusado, que da lugar a acusarlo, ¿no? Por lo tanto, también debe que hacer ver qué elementos de convicción, qué evidencia se encontró, a fin de que el juez pueda creer que si esta persona es o no, o que pueda llevarse a juicio, ¿no? Para que un juez de sentencia pueda establecer si lo condena o no. Tiene que ir bien basada la acusación para hacer, porque recuérdense lo que regula el artículo 5 del Código Procesal Penal, que cuáles son los fines del proceso, ¿verdad? No además que lo recordemos, ¿cuáles son los fines del proceso? Los fines del proceso, especialmente, son: el proceso penal tiene por objeto la averiguación de la verdad de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido, el establecimiento de la posible participación del sindicado, el pronunciamiento de la sentencia respectiva y la ejecución de la misma. La víctima o el agraviado y el imputado como sujetos procesales tienen derecho a la tutela judicial efectiva. El procedimiento por aplicación del principio de debido proceso debe responder a las legítimas pretensiones de ambos. O sea, porque no debe que violarse ninguna garantía, tanto constitucional como procesal, al detenido, ni mucho menos al agraviado. Tiene que el juez contralor, el juez de la causa, es quien debe que velar que el Ministerio Público cumpla con todas esas situaciones. Y al hablar del debido proceso,
no solo también lo regula el artículo 12 de la Constitución de la República de Guatemala, sino también, por favor, yo creo que ustedes sí tienen a la mano sus leyes. Por favor, también lean el artículo 16 de la ley del organismo judicial, que establece el debido proceso bien identificado como tal, que se deben que llenar requisitos esenciales a efecto de que no se vulnere ningún derecho de las partes. Y esto lo va a garantizar el juez natural o el juez que está interviniendo, que es, se le llama juez contralor. Y es un principio que también podríamos llamarlo al juez que le corresponde la causa, que es un principio de juez natural. Por lo tanto, también hablamos de la acusación, ¿verdad? Esto lo tenemos regulado de la acusación, por favor lo pueden ver en el artículo 232 bis del Código Procesal Penal. Ahí está regulada la acusación. Artículo 332 bis. Es bueno que ustedes vayan leyéndolos debidamente, porque también, si ustedes ven, este artículo se refiere a lo que anteriormente yo les mencionaba, que vencido el plazo concedido para la investigación, o sea, la investigación fiscal, o sea, la etapa preparatoria, el Ministerio Público tiene la obligación de presentar la acusación, siempre y cuando, si encontró base suficiente para pedirla, porque hay que recordar que si no encontró tales evidencias, tendría que pedir otras solicitudes. El artículo 332 bis establece la acusación. Con la petición de apertura a juicio, formulará la acusación que deberá contener. Les decía ya anteriormente más o menos qué tendría que contener, pero lean bien este artículo 332. Allí establece una serie de aspectos que debe contener la acusación, y vamos a ver también el artículo 333, que establece que el juez debe que ser congruente, principio de congruencia, ¿va? ¿Qué quiere decir? Debe que ser congruente a resolver la petición de conformidad al pedimento del Ministerio Público, porque no tiene que resolver más de lo pedido por el Ministerio Público, porque si no, el juez resultaría enmendándole la plana al Ministerio Público o resolviendo ultra petit, o sea, más allá de lo pedido. Lo que sí puede darse, y eso sí lo regula el artículo 333, es que en caso haya algo que la investigación ya ha dependido y que en el momento oportuno en esa audiencia se establezca que el delito que se le encuadró no es el correspondiente, puede encuadrársele otro, pero siempre dándole el tiempo necesario a su abogado defensor del acusado para que pueda defenderse, porque si no se estaría vulnerando y violando el principio del debido proceso y por lógica, el principio de defensa del acusado, porque si de una vez se le va a seguir un juicio por otro delito al cual no se le ha dado la oportunidad, le están encuadrando otro delito, no el cambio de delito, porque le encuadraron los hechos a otro, al tipificar ese otro delito, no el que le había tipificado inicialmente. Por ejemplo, si alguien lo indica de homicidio simple, que es solo dar muerte a otra persona sin intención, ¿verdad? Mientras que no es homicidio simple, sino que es homicidio calificado, o sea, que se estableció a través de la investigación que la persona, sin
lo hizo a propósito, no fue porque no fue accidental, no fue, fue premeditado, o sea que este sí tenía la intención de matarlo, entonces ahí le van a dejar de homicidio y le van a pasar a homicidio calificado. Entonces, si las partes no tenían esas notificaciones respectivas del cambio de delito, tendrían que darle el tiempo necesario para que se defienda como corresponde, si no se le vulnerarían sus derechos correspondientes. Hablamos de la acusación, ¿verdad? Entonces, está claro que la acusación tenemos en el artículo 333 bis, lo leen debidamente, el artículo 333, todo lo que corresponde a la acusación. Pero, ¿qué pasa si el Ministerio Público dentro de la investigación no encontró elementos suficientes para creer que se cometió un delito, en cualquier otro delito que haya sido, o que bien se cometió el delito? Óiganse bien, pues, que no se cometió, que no hay delito que perseguir, que no se cometió el delito, o que sí hay delito que perseguir, pero que la persona que está detenida no fue el responsable y que no intervino. Pónganle que fue un error de persona, que la policía detuvo que no era, pero suponiendo que el que está preso no fue, y eso lo estableció a través de la investigación el Ministerio Público en la etapa preparatoria. Entonces, en esta etapa intermedia, como presentó ya no presentó la acusación, sino que al contrario presentó el sobreseimiento. Y el sobreseimiento lo vamos a encontrar en el artículo 328 del Código Procesal Penal. ¿Qué dice ese artículo 328? Corresponderá sobreseer en favor de un imputado. Ya dijimos de que según el artículo 71, que es denominación que clasifica la denominación de la persona que está detenida, sabemos que imputado es en el momento que le imputan los hechos. Se recuerdan que también en toda declaración a un procesado está regulada en el artículo 81, donde el juez, que es el que dirige las audiencias de conformidad al principio de inmediación. El principio de inmediación que regula que el juez es el que debe estar presente y dirigir la investigación en todas las audiencias, especialmente cuando se van a recabar pruebas. Entonces, en el presente caso, en el sobreseimiento, el imputado, el Ministerio Público va a pedir no la acusación, no que se le abra juicio, sino que lo dejen libre. Porque ¿qué significa el sobreseimiento? Uno, cuando resulte evidente, ¿se recuerda que hablamos de las pruebas notorias y pruebas evidentes, ¿va? Cuando resulte evidente la falta de alguna de las condiciones para la imposición de una pena, o sea que el Ministerio Público no podría probar una tesis en contra de ese imputado, ese procesado, por la razón de que no se encontró ninguna prueba. Al contrario, encontraron pruebas que él no fue. Entonces, salvo que correspondiera proseguir el procedimiento para decidir exclusivamente sobre la aplicación de una medida de seguridad. También, si el Ministerio Público, cuando a pesar de la falta de certeza, la falta de seguridad de creer que esta persona cometió un delito, o que no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba, y fuere imposible requerir fundadamente la apertura del juicio, consiste en que si el Ministerio Público les decía, comprobó que sí se cometió el delito, o bien comprobó que no hay delito, pero si se comprobó que hay delito y que este no lo cometió y que se lo lleva a juicio
no tiene ninguna prueba, digamos, ningún elemento de convicción ni de prueba que pueda resultar valorada como prueba ante el tribunal de sentencia. Entonces, mejor va a pedir que el sobreseimiento. ¿En qué artículo del Código Procesal Penal está regulado el sobreseimiento? En el artículo 328 del Código Procesal Penal. Ahora miremos el artículo 329, forma y contenido del auto. Allí precisamente el juez tendrá que, si accede al sobreseimiento, tendrá que identificar plenamente al imputado, descripción de los hechos, los fundamentos que tuvo él para decretar el sobreseimiento. Recuérdense, ¿qué es fundamento? Si yo les digo, díganme, ¿qué es delito de homicidio simple? Es dar muerte a una persona. Dar muerte a una persona, sencillamente. Quien diere muerte a otra persona, se le impondrá la pena de 15 a 45 años de prisión. Ese es homicidio. Pero si yo les digo, denme en el fundamento de lo que me acaban de decir, ¿qué me dirían ustedes? ¿Qué me dirían? Entonces, se tendría que ubicar al Código Procesal Penal y el artículo 123 del Código Penal, rectifico, artículo 123 del Código Penal dice homicidio simple y dice, comete homicidio que diera muerte a alguna persona, Al homicida se le impondrá la pena de prisión de 15 a 40 años, es lo que establece. Ahora yo les digo, deben el fundamento de derecho. Solo me dirían ustedes, artículo 123 del Código Penal. Entonces, eso tiene que hacer el juez en fundarse, establecer en qué artículos está pasando, en qué artículos está en la ley para que él pueda emitir esa resolución. Ahora, miremos en el sobreseimiento. Por favor, miremos miremos en el sobreseimiento el artículo 330 que nos está regulando valor y efecto. Valor y efecto. ¿Qué significa? ¿En qué va a beneficiar a la persona que le sobresea en el caso, que haya sobreseimiento? Entonces, este artículo 330 dice, el sobreseimiento firme cierra irrevocablemente el proceso con relación al imputado en cuyo favor se dicta. Cerrar es terminar, pero dice también el sobreseimiento firme. Firme es, según la ley, que se emite la resolución, o sea, el acto de sobreseimiento. Y ¿por qué es un auto? Porque le va a poner fin al proceso. Porque hay, si ustedes se van a la ley del organismo judicial, van a encontrar en los artículos 141, 142 y 143 de la ley del organismo judicial, van a encontrar que dentro de los procesos, las resoluciones que se emiten son resolución o decreto, que son de trámite, de puro trámite. También van a encontrar autos que le ponen fin al proceso y van a encontrar sentencias. Son tres clases de resoluciones. Decretos o resoluciones de trámite, ¿no? Los autos y sentencias. Y está allí en esos artículos que les estoy mencionando las
los plazos en que los tribunales deben que emitirlos. Pero solo les estoy aclarando porque la ley establece que cierra irrevocablemente el proceso con relación al imputado en cuyo favor se dicta. También inhibe su nueva persecución penal por el mismo hecho. Inhibe, quiere decir que cierra, no permite, es prohibido que una persona que ha sido procesada y hubo sobreseimiento sobre ese proceso, por el mismo hecho, no se le puede seguir el caso. Cuando se emite el sobreseimiento. También tenemos que hace cesar todas las medidas de coerción motivadas por el mismo. Mientras no esté firme, el tribunal podrá decretar provisionalmente la libertad. ¿Qué significa? Que a pesar de que no esté firme, pero si ya le dictó o decretó auto de sobreseimiento en el proceso, es obligación del tribunal ordenarle su inmediata libertad del detenido. También ya hablábamos de la acusación, en qué consiste. Luego hablábamos sobre el sobreseimiento. También el Ministerio Público, si no encuentra que sí hay delito, que sí posiblemente la persona que está detenida lo cometió, tiene duda. Recuerden que por duda no se puede procesar a nadie, ¿no? Ni condenar a nadie. Entonces, hay duda. ¿Por qué hay duda? Porque no ha sido suficiente la investigación que el Ministerio Público ha realizado. No ha encontrado elementos de convicción que puedan demostrar fehacientemente que esta persona es quien cometió el hecho. Entonces, ¿cuál sería su obligación del Ministerio Público? Pedir la clausura provisional del proceso. Esto está regulado en el artículo 331. Les recuerdo, la clausura provisional, el sobreseimiento, a excepción de la acusación que solo es potestad del Ministerio Público, también la puede pedir el abogado defensor, porque si nos vamos a una situación que es bastante compleja, en la práctica ustedes se van a dar cuenta que por lo regular, no obstante que el Ministerio Público, como lo regula el artículo 108 del Código Procesal Penal, que debe que ser objetivo. Ese es un principio de objetividad que está regulado en la ley. Objetivo quiere decir que debe que descubrir la verdad, que debe que actuar rectamente, no importando de que eso favorezca al procesado. Entonces, si el Ministerio Público no ha encontrado eso que amarre el proceso, que logre que pueda llevar a juicio, no puede pedir la acusación. Va a pedir la clausura provisional del proceso como regula el artículo 331. ¿Y qué va a suceder? Que dice la norma, si no correspondiere sobreseer y los elementos de prueba resultaren insuficientes para requerir la apertura del juicio, se ordenará la clausura del procedimiento por un auto fundado. Ya les decía que era fundamento, que deberá mencionar concretamente los elementos de prueba que se espera poder incorporar. ¿Qué quiere decir? Que el Ministerio Público no tiene los elementos de prueba o los elementos de convicción, pero en ese auto fundado, el Ministerio Público deberá hacer ver al juez contralor, que es el juez que está conociendo el caso, que tiene pruebas
o elementos de convicción, porque en ese momento no se llaman pruebas, se llaman elementos de convicción o indicios que sí encaminan a creer que la persona que está detenida sí es el responsable. Entonces, va a decir y le va a pedir al juez que le dé un tiempo para poder llevar a cabo la investigación y presentarle esos elementos de convicción para poder acusarlo y llevarlo a juicio. Entonces, el juez le va a aceptar si el Ministerio Público se lo pide, pero también le tiene que indicar que una vez encuentre los elementos de convicción, tendrá que presentar la acusación. Pero, ¿qué sucede ahí con la clausura provisional que regula el artículo 331 del Código Procesal Penal? Que el juez, si va a acceder a la clausura provisional, tendrá que ordenar la inmediata libertad del procesado. Va a ordenar. Más adelante le voy a indicar las diferencias o en qué se diferencia el sobreseimiento y la clausura provisional. También hago mención que el Ministerio Público puede pedir, ya dijimos, el sobreseimiento de la clausura provisional. Además de esto, también puede pedir el desistimiento de la causa, porque no hay delito que perseguir o porque hay obstáculos a la persecución penal. Esto está regulado en el artículo 310 del Código Procesal Penal. ¿Qué significa que no hay delito que perseguir? Porque ya debido a la investigación que se dio, establecieron de que no hay delito. Y entonces deberá que desestimarte el procedimiento. Además, también, si hay persecución o obstaculización, que es decir, obstaculización a la persecución penal, no le queda de otra al Ministerio Público que mejor desestimarla. ¿Por qué razón? Cuando hay esos obstáculos a la persecución penal, ¿qué? La persona quedará detenida. Recuerden que también es prohibido detener, las fuerzas de seguridad pueden detener a una persona que goza de antejuicio, ¿verdad? Está regulado en la Constitución de la República de Guatemala, que los que gozan de antejuicio no pueden detenérsele, salvo flagrante delito, pero se les pondrá de disposición como lo establece la ley, para los funcionarios electos o que establece la ley de exhibición personal y de constitucionalidad ante los órganos que ahí dice. Pero caso contrario, solo se tomará la denuncia, se informa al tribunal que corresponde. El tribunal, al establecer que es una persona que goza de inmunidad, ya sea por elección popular o porque la ley misma lo establezca, se abstendrá de conocer, igual que el Ministerio Público, y lo remitirá al ente que corresponda para que se tramite el juicio, no se llama juicio administrativo, de si ha lugar o no a la formación de causa, porque esto ya se tramita de conformidad a la ley de antejuicio. Pero eso es en lo que corresponde al artículo 310, la desestimación, ya sea porque no hay delito o porque hay obstaculización a la aplicación de la verdad. Entonces se puede pedir ese beneficio para un implicado en un hecho delictivo. También tenemos lo que regula el artículo 327 del Código Procesal Penal, que es el archivo. En este artículo 327 establece que el archivo se procede cuando no se ha individualizado al imputado. Más que todo, aquí puede ser que el Ministerio Público
o la policía en el momento oportuno detuvo a una persona que no era, y el Ministerio Público lo estableció, que no corresponde a la persona que cometió el delito, y que quien cometió el delito no está individualizado. Es una persona que no se sabe quién es, o bien puede ser que es un proceso que no hay detenido, que está sobre averiguar la causa, o averiguar quién o quiénes cometieron el delito. Pero que aparece que hay un fallecido por heridas de arma de fuego, se levanta el cadáver por el Ministerio Público, se facciona, ya técnicamente facciona el acta respectiva del lanzamiento del cadáver por el Ministerio Público, emite la orden por la necropsia o autopsia de ley al INASIF, pero no se sabe quién fue el lector. Entonces, ahí no está individualizado el sindicado. Entonces no le queda más al Ministerio Público que archivar el proceso. Pero archivar no significa que no se va a seguir el juicio. Claro, el Ministerio Público está archivado el proceso, pero también tiene la obligación de perseguir al responsable, o sea, investigar. Lo único que ahí no tiene límite para investigar, puede investigar el tiempo que sea necesario, y al tener ya evidencias y elementos de convicción, puede pedir la orden de aprehensión del responsable y activar nuevamente el proceso. También ocurre en el 327 lo contrario. 327 que va a pedir el archivo porque la persona sí fue detenida y es el posible responsable y hay elementos de convicción. Pero como está bajo de una medida sustitutiva y se llegó a la audiencia intermedia de la que es nuestro tema, y ya no se presentó a la audiencia, está debidamente identificado, entonces ahí lo que va a pedir el Ministerio Público, si no hubo una excusa de mérito que amerite reprogramar que el juez considere reprogramar la audiencia, el Ministerio Público lo que va a hacer es pedir la rebeldía, y rebeldía no es más que cuando una persona que está obligada a presentarse, que está procesada bajo una medida sustitutiva, o bien que está libre y aún se le está llamando a una declaración y no se presenta, le declaran la rebeldía. Y si se le declaró la rebeldía, el juez va a ordenar su inmediata aprehensión. Mientras lo aprenden, lo detienen y tanta cosa, y lo ponen a disposición del juez, el Ministerio Público va a ordenar de conformidad al artículo 327 el archivo del juicio, mientras lo detienen. Lo mismo pueda pasar en el caso de una persona que esté detenida y se dé a la fuga. Le van a decretar la rebeldía, o sea, la fuga, ¿verdad? Y le van a ordenar la aprehensión. Y mientras lo detienen, ¿qué va a pasar? El proceso va a estar archivado. A eso se refiere el artículo 327, y esos son los petitorios que puede pedir el Ministerio Público en la etapa intermedia. La terminación de la fase preparatoria se dan diversas situaciones, de las cuales podemos ver las formas siguientes, estas dos formas que son el acto conclusivo normal y acto conclusivo anormal. Solo tengo esa diapositiva ahí para que ustedes están viendo, para que ustedes sepan que el acto conclusivo normal es cuando el Ministerio Público
llevó a cabo su investigación, conoce del procedimiento, encontró elementos de convicción, encontró lo necesario para pedir la acusación y que se le lleve a juicio a este individuo. Entonces, ese es un acto conclusivo normal, pero si ocurrió lo contrario, va a ocurrir lo que ya yo les expliqué, que es un acto conclusivo anormal, que en lugar de pedir la acusación, va a pedir el sobreseimiento, la clausura provisional, el desistimiento o el archivo de conformidad a lo ya expuesto. Yo ya les expliqué el desistimiento, sobreseimiento, clausura provisional, el archivo, ¿verdad? Y la acusación. Es así como tenemos que tener presente que el juez va a evaluar si existe o no en esta etapa intermedia, va a evaluar si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público la probable participación en un hecho delictivo o verificar las acusaciones del Ministerio Público. Recuérdense que también nuestra ley establece que una vez los pedidos en el procedimiento intermedio, una de estas actitudes del Ministerio Público pierda el sobreseimiento, también puede ocurrir lo contrario. El abogado defensor puede solicitar estos aspectos, no la acusación, porque no va a pedir en contra de su patrocinado, pero sí puede pedir sobreseimiento, la clausura provisional, el archivo, el desestimación, ¿verdad? Pero recuérdense que si el juez no lo acepta, si el Ministerio Público pidió el sobreseimiento o la clausura provisional y el juez considera que sí hay elementos de convicción para llevarlo a juicio, puede ordenarle al Ministerio Público que acuse y le da el término de 3 días para que lo haga, lo emplaza por 8 días y si este no lo hace, también puede remitir el reporte correspondiente al fiscal general de la nación, al fiscal de sección o al fiscal de distrito para que lo cambien y proceda a sancionarlo de conformidad a la ley orgánica del Ministerio Público y también a que nombre el nuevo fiscal y emita la acusación que el derecho corresponde. Pero también, si esto ocurriera, el juez va a ordenar la clausura provisional y le va a ordenar la libertad al procesado, mientras el Ministerio Público emite la acusación. Pero esto es en caso de que haya incumplimiento del Ministerio Público. Caso contrario, la persona queda en prisión. Si es que está en prisión, ahora está con medida sustitutiva, queda en la misma situación. Vamos a continuar. La acusación, tal vez voy a ser repetitivo, pero es mejor que lo vayamos comprendiendo debidamente. La acusación es la concreción del ejercicio de la acción penal pública realizada por el fiscal. La acusación está contenida en la imputación que presenta el fiscal al juez cuando finalizó la etapa preparatoria, mediante la cual formularon los cargos a una persona determinada por la comisión de un hecho punible con base al material probatorio reunido durante la investigación. La acusación supone el convencimiento firme por parte del Ministerio Público de que el diputado es autor de un hecho delictivo. Es ahí donde se acredita, ahí donde va a acreditarle al juez
con precisión el delito por el cual se acusa al imputado en términos claros, precisos, con indicación de las circunstancias, modo, tiempo y lugar del hecho antijurídico. Al respecto, recuerden siempre, modo, tiempo y lugar del hecho. Si ustedes quieren mayor claridad del modo, tiempo y lugar, por favor revisen, lean el artículo 10 del Código Penal, también el artículo 19 y 20, pero vamos a ver el 10. Los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidos al imputado cuando fueren consecuencia de una acción o omisión normalmente idónea para producirlos conforme a la naturaleza del respectivo delito y a las circunstancias concretas del caso o cuando la ley expresamente los establece como consecuencia de determinada conducta. Recuérdense que tienen que leer debidamente la ley para ver qué delito le van a encuadrar de conformidad a los hechos que se le imputan que ha cometido esta persona, para decir usted cometió el delito de homicidio o el delito de asesinato, pero le van a leer, ¿verdad? Porque usted el día tal, a tales horas, en tal lugar hizo esto y esto y esto, total que le van, eso lo hace, esa es la imputación que le hace el Ministerio Público en el momento de la declaración al imputado o procesado, pero toda esa relación la tiene que hacer en la acusación. También debe que actuar tendiente a preservar la imparcialidad del juez que resolverá el caso. Conforme a este principio, no puede haber juicio sin acusación. El principio es que no puede haber juicio si no hay acusación, porque si no hay acusación no hay juicio, porque ya va a venir el sobreseimiento que termina el juicio, va a venir la clausura provisional que le hace un alto al juicio, no termina, pero sí, si hay elementos de comisión que puedan investigarse más adelante, puede volver a prisión la persona o puede llegar a juicio oral y público. También los efectos de la vigencia del principio acusatorio son, quiero decirles que los principios de la acusación son la existencia de una imputación debidamente formulada. Y hay como que imputar es decirle usted cometió tal delito en tal forma y modo y lugar. El artículo 19 que mencionábamos establece tiempo de la comisión. El delito se considera realizado en el momento en que se ha ejecutado la acción. En los delitos de omisión, en el momento que debió realizarse la acción. ¿Qué quiere decir? De que tiempo es la hora o el día, la fecha que cometió el delito. Yo les hablaba en alguna ocasión sobre más fácil de comprensión un delito de acción privada. Por ejemplo, les decía un delito de estafa mediante cheque, que es totalmente delito de acción privada. ¿En qué momento o en qué tiempo se comete el delito? ¿Será en el momento que se extendió el cheque o en el momento que se estableció que no tiene fondos? ¿Cómo yo puedo emitir un cheque a favor de fulano de tal y que lo cobre? Se va al banco y ahí llega ante el receptor pagador y él le dice, esto no tiene fondos. A esa acción se le llama protesta o protestó el cheque. Esa protesta, según el Código de Comercio, tiene que hacerse en el plazo de 15 días para poder procesarlo penalmente. Al protesto se debe hacer en el plazo de 15 días para poder procesarlo penalmente. Porque si no se hace en el plazo de 15 días, se puede hacer después, pero ya eso va a poder seguir un juicio, pero ya no de estafa mediante cheque penalmente, sino que otro delito, perdón, otro juicio o proceso, pero civil.
Entonces, para proceso penal debe que ser protestarse dentro del plazo que la ley establece de 15 días. Y se comete el delito, que estábamos hablando del tiempo, en el momento que le da la constancia al receptor pagador en el banco diciendo que no tiene fondos. Ahí se cometió el delito. Bueno, explicado esta situación, también la fijación del artículo 20 establece lugar del delito. ¿Dónde se comete el delito? El delito se va a cometer en el lugar que acaecieron los hechos, ¿verdad? Un hecho penal, pongámosle que hubo una riña de dos personas con machete y resultaron heridos, o uno hirió al otro, y esto ocurrió en determinado. ¿Dónde es el lugar? El lugar donde ocurrieron los hechos. Allí es el lugar, teatro de los hechos, el lugar donde fue escena del crimen. Entonces, les aclaro esto porque el artículo 10 establece como el encuadramiento del hecho por el cual se le había imputado. El artículo 19 nos establece el tiempo, lugar, día, el tiempo, o sea, hora, día, ¿verdad? Año que ocurrió el hecho. Y el artículo 20, el lugar donde se cometió el hecho. Todas esas son situaciones que deben ir muy claras, además de las que ya expliqué anteriormente. También la obligación de que el juez que ha participado en el control de la investigación no pueda integrar el tribunal de juicio. Un juez que ha conocido en primera instancia de un proceso y por una circunstancia que ha sido trasladado a un juez o ascendido a un tribunal de sentencia, porque recuerda que los tribunales de sentencia son tribunales colegiados que están compuestos por 3 jueces que ya al estar integrados integran quién es el presidente y quiénes son los vocales para conocer los delitos de impacto, ¿verdad? A pesar de que si no fuera de mucho impacto social, recuerde que puede conocerlo también un juez unipersonal, que puede ser uno de los 3 jueces del tribunal de sentencia, si es un caso que debe que resolverse ahí. Pero también, si ustedes se vean al artículo artículo 43 y 44 del Código Procesal Penal, ahí está regulado cómo la Corte Suprema de Justicia tiene distribuida la jurisdicción de los jueces en su totalidad. Igual en el artículo 44, también el Código Procesal Penal establece la competencia de los jueces de paz, porque los jueces de paz también pueden conocer hasta condena de 5 años en los delitos de menor importancia. De los 3 defectos señalados, los 2 primeros están directamente vinculados a la formulación de la acusación. En el primer lugar, es necesario que exista una acusación formulada por el fiscal para que pueda haber un juicio. Es claro, ahí habemos quedado bien explícitos en esta situación. En segundo lugar, el hecho imputado se determina con todas las circunstancias que señala el artículo 332 bis. Ya de esto yo he tratado de hacérselos ver al inicio el artículo 332 bis que regula. Se recuerda que regula el sobreseimiento, ¿va? Del Código Procesal Penal 332 bis. Trato de darles lo que corresponde a la ley en sí y al mismo tiempo lo que es doctrina para que vayamos conociendo más a cabalidad la ley y que ustedes vayan compaginando o vayan tratando de ir señalando para que no les cueste estudiar y a la vez ir resolviendo sus laboratorios.
Como está claro, el artículo 32, 332 bis, se refiere a la acusación exclusivamente, ¿va? No al sobreseimiento. Para superar con éxito el control sobre los fundamentos de la imputación, el hecho imputado debe tener sustento, es decir, debe expresar claramente los resultados de los actos de investigación realizados. Para ello, el inciso 3 del artículo 332 bis del Código Procesal Penal establece que la calificación jurídica del hecho punible, razonándose el delito que cada uno de los individuos ha cometido, la forma de participación, el grado de ejecución y las circunstancias graves o atenuantes aplicables. Recuerde que una acusación también, les voy a recordar un poquito el artículo 26 del Código Penal, que en cierta ocasión le mencioné, que nos regula los atenuantes. ¿Por qué en la acusación tiene que ir claro los atenuantes? En los atenuantes hay 14 numerales del artículo 26, porque ahí eso va a servir para que ya en juicio los jueces o el juez pueda tener certeza y bastante comprensión para, si el caso se llega a aprobar, poderle imponer la pena. Recuerda que los atenuantes van a disminuir la pena, pero según el artículo 27 son los atenuantes, y el artículo 27 son los agravantes, y los agravantes tenemos 24 numerales. Que los agravantes, ¿qué van a hacer en el proceso? Agravar la pena o aumentar la pena que se le puede imponer. ¿Por qué razón? Porque eso es cuando la persona sí planificó el hecho, la persona sí cometió el hecho porque sí lo deseaba hacer. Hay varias agravantes. Está la alevosía, está premeditación, gravamente peligrosos, medio, aprovechamiento de calamidad, abuso de superioridad, tratamiento, preparación para fuga, etcétera, etcétera. Se dan cuenta de que todas estas circunstancias deben de ser plenamente señaladas por el ente investigador, que es el Ministerio Público. Además, en el sobreseimiento es la forma de clausurar, ¿no?, anormalmente, ¿verdad? Hablábamos que era la forma anormal de la etapa preparatoria. Es la declaración anticipada a la sentencia, que no hay materia válida para juzgar. ¿Por qué es una declaración anticipada a la sentencia? Porque si se llevara a juicio y no hay elementos de convicción, ¿qué va a pasar? El juez, el tribunal de sentencia va a decretar una sentencia absolutoria. Porque los elementos que se deben considerar en la sentencia final se presentaron en forma negativa y plena. Negativa, que no hay pruebas, siendo sus causas aquellos acontecimientos que han dejado sin sentido la investigación o el juicio. Pues el Ministerio Público no tendría elementos de convicción para probar su tesis acusatoria. Pues se frustró la posibilidad de aplicar el derecho material porque se esfumó la sospecha que condujo a la persona a ser introducida en el proceso. Todo el sobreseimiento tiene que dar como resultado la terminación del proceso. Es un instituto procesal penal que produce la suspensión del curso regular del proceso. Estamos hablando del sobreseimiento, de modo tal que en forma definitiva no se le puede continuar produciendo su clausura, dando el proceso que ha existido, pero su contenido ha resultado definitivamente inútil, inocuo para fundar la realización del derecho material.
Se define además como la suspensión del procedimiento por insuficiencia o falta de pruebas contra un acusado o por no aparecer cometido el delito de puerto, porque puede darse aquí muchos casos que, aunque de repente solo han visto en novelas que aparecen vivos las personas por las cuales se haya iniciado un proceso, pero puede ser que se esté acusando a alguien de delito que no se ha cometido. Entonces, definitivamente puede darse, lo cual determina la liberación del detenido y el levantamiento de todas las restricciones existentes contra los encausados. Se estima como una absolución anticipada, una decisión fundada en la certeza de que el supuesto hecho punible no existió, o si existió como hecho, no se trató de un hecho punible, o bien que el imputado no tuvo participación. Todos estos supuestos implican un grado de certeza equiparable al de una sentencia absolutoria y sus efectos también pueden ser equiparados, ya que tal sobreseimiento firme cierra irrevocable el proceso. Ya lo mencionábamos anteriormente. Podemos decir que el sobreseimiento es el pedido del fiscal del Ministerio Público de dar por concluida la fase preparatoria, con base a la certeza de la inocencia del imputado o que el hecho no existió, y si existió no es punible, o bien que no se encuentran elementos de convicción suficientes para requerir la apertura del juicio. Ya les hablábamos también del archivo del procedimiento. Será el archivo del procedimiento cuando la investigación produzca datos sobre la comisión de un hecho, pero no se puede individualizar al imputado. Esta paralización del proceso penal procederá hasta que pueda concretarse la acusación contra la persona determinada. También se ordenará el archivo por rebeldía del procesado. Nuestra legislación lo regula, ya le decía, en el artículo 327 del Código Procesal Penal, que establece en su parte conducente cuando no se haya individualizado al imputado o cuando se haya declarado su rebeldía. El Ministerio Público dispondrá por escrito el archivo de las actuaciones sin perjuicio de la persecución del procedimiento para los demás imputados. Porque recuérdense que en un proceso pueden haber más procesados, y si se puede declarar el archivo en contra de uno y si están los demás, hay que seguir el juicio hasta que este aparezca. Por supuesto, no se puede suspender el juicio en contra de los que ya están siendo procesados. El archivo es totalmente diferente a estos procedimientos, ya que en este el Ministerio Público no tiene un plazo determinado para poder investigar. El archivo se da cuando existen elementos en los cuales se puede establecer que existe la comisión de un hecho delictivo, pero no puede individualizar al imputado y se paraliza en tanto se determine o se recaben aquellos elementos que pueda probarse para poder definir una acusación contra la persona determinada. En este procedimiento no existe persona detenida. Les hacía ver, ¿verdad?, que pueda ser de una persona que ya no llega a la audiencia, que estamos bajo una medida, o bien que no está detenida, que no está individualizada. Ni modo, se va a ordenar el archivo de la causa. También hablábamos de la clausura provisional y su procedimiento. Terminada la investigación de acuerdo al artículo 331, ya ha sido aclarado, pero entre más ustedes puedan decir que soy repetitivo, pero lo importante es que ustedes queden clarísimos en esta situación. Se los trato de hablar con mis propias palabras y también en forma de cómo lo ven los jurisconsultos o estudiantes del derecho, para que ustedes lo puedan comprender de una manera más fácil. Si el Ministerio Público estima que no existe fundamento para promover el juicio público del imputado porque no corresponde sobreseer, ¿va? Entonces, ¿qué corresponde?
clausura provisional. Y para los elementos de prueba resulten insuficientes para requerir la apertura del juicio, solicitará la clausura provisional al juzgado de primera instancia penal. Porque recuerden que el Ministerio Público no puede ordenar ni el sobreseimiento ni puede ordenar la clausura provisional, sino es el juez de primera instancia, el juez contralor, a quien se lo solicita el Ministerio Público. En su caso también lo puede solicitar el abogado defensor. Quien juzga decretará la clausura provisional. Quien juzga es el juez del proceso si los elementos de investigación resultaran insuficientes para fundar la acusación, pero si fuera probable que pudiera llegar a ser incorporados nuevos elementos de convicción, ordenará la clausura provisional por auto fundado. Ya les decía en qué consiste, ¿va? El cual deberá mencionar concretamente los elementos de prueba que se esperan poder incorporar. En este momento, cuando el fiscal se le da la facultad de recabar aquellos elementos de prueba relevantes y pertinentes, que no obstante la diligencia del fiscal y por circunstancias ajenas a él, no pudieron ser recabadas dentro del plazo señalado en la audiencia respectiva. Porque ¿en qué audiencia respectiva tiene obligación el Ministerio Público de presentar todas las pruebas que ha recabado? Es en la etapa preparatoria, cuando se da la etapa conclusiva. Pero si no lo presentó, el juez le va a dar esa oportunidad de darle en la etapa de clausura provisional del proceso, le va a dar otro tiempo al Ministerio Público para que pueda recabarlas. Cuando esos elementos de prueba tomen viable la reanudación del proceso y fundamenten la solicitud de apertura del sobreseimiento, se hará del conocimiento del juez. Una vez obtenidos estos, y el fiscal podrá concluir con la viabilidad de reanudar pues la persecución penal. Lo único que sobre esta situación sí es bastante complicado. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se encuentra sujeto a los tribunales de justicia por una clausura provisional, y como la ley no especifica, digo la ley, el código, las leyes no especifican un tiempo prudencial en el cual debe que haber el Ministerio Público llevar a cabo la investigación que promete hacer para recabar los demás elementos de convicción y poder acusar. A veces deja en suspenso el proceso y lo va a ver saber en cuántos años, mientras la persona que está bajo esta medida, aunque esté libre, tiene consecuencias que sí le traen problemas en su vida particular, en virtud de que si necesita sus antecedentes policíacos limpios, le va a parecer que no puede obtener la solvencia o que se los puedan limpiar en virtud de que aparece que el proceso está vigente y que él está libre bajo una clausura provisional y que el Ministerio Público está investigando. Entonces se hace necesario que el Ministerio Público tenga un tiempo prudencial para que pueda presentarlo al juez, y si no, en el tiempo que se le está dando, no pudiera presentar esas pruebas que ofreció en su momento, que le deje el sobreseguimiento, ¿no? Porque sí trae problemas para la persona individual. Ahora, le podría decir que esta institución, o sea, la clausura provisional, permite que el ente fiscal, después de concluir la fase de investigación, solicite el proceso iniciado no sea cerrado irrevocablemente, sino que se mantenga abierto, en lo que les decía, en contra de la o las personas a quienes se abrió, por no tener información suficiente por poder sostener
una acusación ante el órgano juzgador y contralor de primera instancia penal, ni llevar a debate al procesado debido a que los elementos con los que cuenta, aunque aporta información sobre el hecho ilícito sucedido o el daño causado, son insuficientes para demostrar el hecho o la terminación de culpabilidad de presunto autor o autores. Es bien complejo, necesario que el Ministerio Público cuente con esa información de inmediato para no perjudicar o que por culpa de una ineficiencia del Ministerio Público una persona, peor aún si es inocente, esté todavía sujeto a proceso. Por lo tanto, si se dan cuenta, el Ministerio Público no solo es por mandato legal el encargado de proceder, sino también tiene bajo sus hombros una gran responsabilidad que puede recaer también en una violación a los derechos humanos, porque no hay razón por la cual se le estén violando los derechos de las personas individuales. Ahora, les tengo aquí en la diapositiva razones de la etapa intermedia. Los fines del proceso penal, ya se analizaron en el apartado respectivo de las diapositivas que ya hemos visto, y conllevan la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y la posible participación de la persona indicada por el ilícito penal. Sin embargo, por el principio de razón suficiente, no se puede exponer el proceso a ser sometido a juicio oral por una posibilidad en lugar de una probabilidad. Recuerden que es muy diferente una probabilidad que una posibilidad. Una posibilidad hay duda, en cambio una probabilidad ya hay entre seguridad y certeza, cuando previamente no se ha verificado la sospecha surgida en su contra. Por ello, el procedimiento en la fase intermedia no puede entenderse como una preparación o recopilación de pruebas para el debate. No es recopilación de pruebas, es para verificar si hay indicios o elementos de convicción para llevarlo al debate. Donde se van a verificar si hay pruebas es en el debate, que quede claro. La consecuencia de la clausura provisional, se decreta cuando la acusación de información destinada a ejercer la pretensión del Ministerio Público no es suficiente para plantear acusación, no sobreseimiento. Para el acusado, una consecuencia que trae, es lo que les estaba diciendo, estar sometido a proceso clausurado, precisamente es la pena del banquillo, porque está pendiente. Esta es una consecuencia negativa para el acusado. Es aquella en la cual una persona es llevada ante un juez sin tener pruebas necesarias. Estar sometido a un proceso en los tribunales trae sufrimiento moral y afecta la reputación ante la sociedad. Desde ese momento es tachado por la misma. En muchas ocasiones, al finalizar una investigación, determina que este no es responsable. Porque miren qué delicado es, porque desde el momento que una persona se la llevan detenida por hechos que no ha cometido, por hechos o indicios, porque no son pruebas, de indicios o evidencias que aún no han sido verificadas, la ciudadanía o el pueblo, la sociedad ya lo está indicando que tipo por ladrón, que aquel lo detuvieron por tal situación, ya se fregó, porque ya lo están condenando anticipadamente. En el caso de que esta persona sea inocente, ya sufrió perjuicio causado por el solo hecho de estar imputado, acusado y ser juzgado de un delito que no ha cometido. Es complicadísimo. El juez debe cumplir su tarea atendiendo a las normas constitucionales. El doctor César Barrientos Pellecer señala que su papel es el de operador constitucional. Y al decir operador constitucional, porque el juez es el conocedor del derecho. Él conoce todas las garantías constitucionales. Recuerdan que en la primera clase vimos
las garantías y principios constitucionales y procesales. Y por tanto debe ponderar en forma razonable y coherente los intereses sociales en juego en el proceso penal y los derechos humanos contenidos en la Constitución. Se recuerdan que el artículo 46 de la Constitución de la República de Guatemala establece que los convenios y derechos internacionales aceptados y ratificados por Guatemala en materia de derechos humanos están sobre el derecho interno. Pero que quede claro, el derecho interno son las leyes ordinarias, jamás sobre la Constitución. Incluso hay costos pecuniarios, hay gastos, porque se hace incurrir en gastos para solventar su situación jurídica, que van desde pago de honorarios hasta gastos personales para atender las citaciones jurídicas desde su lugar de residencia. El procesado se ve afectado también en sus labores diarias al tener antecedentes penales, policíacos, que aunque la Constitución de la República de Guatemala brinda protección al respecto, ello no es acorde a la realidad porque se les estigmatiza. Se recuerdan que al hablar que la Constitución, si no me equivoco, artículo 31 de la Constitución de la República, vamos a ver, creo que es el 31, si no, ahorita lo vamos a ver. 31, acceso a los archivos. Sí, leamos el 31, dice: toda persona tiene derecho a conocer lo que de ella conste en los archivos, fichas o cualquier otra forma de registros estatales y la finalidad a que se dedica esta información, así como la corrección, rectificación y actualización. Quedan prohibidos los registros y archivos de filiación política, excepto los propios de las autoridades electorales y de los partidos políticos. Pero también tenemos que el hecho de que una persona tenga antecedentes penales según la Constitución no es para que se le estigmatice o se le tenga que no puede acceder a la justicia, no puede acceder a un trabajo. Pero lamentablemente en la práctica tenemos de que si no tenemos limpios nuestros antecedentes, no nos dan trabajo. Y todo esto son las consecuencias jurídicas que tiene estar sometido a un juicio de como lo corresponde a un beneficio de la libertad por una clausura provisional. Viendo de esta manera, nos podemos dar cuenta que para llegar a recapitular un poquito lo que es nuestra clase del día de hoy, tenemos de que el requerimiento fiscal del procedimiento intermedio está regulado la acusación en el artículo 332 bis. El sobreseimiento en el artículo 328, tenemos del Código Procesal Penal, estoy hablando. ¿Eh? La clausura provisional en el artículo 331, el artículo 327, la desestimación en el artículo 310 del Código Procesal Penal. Pero quiero también recordar que la etapa intermedia está regulada en el artículo 340 del Código Procesal Penal. Ahí está cómo debe ser, cuándo y cómo debe desarrollarse la etapa intermedia. Además, les voy a
leer lo que corresponde a la etapa intermedia de la diapositiva que tienen ustedes a la vista el día de hoy, que dice la etapa intermedia se identifica como intermedia, inicia desde que el Ministerio Público presenta la acusación ante el juez de control y abarca la audiencia intermedia. El juez de control declara cerrada la audiencia intermedia y envía el auto de apertura al tribunal de enjuiciamiento. ¿Cuál es el tribunal de enjuiciamiento? El tribunal de sentencia. Por favor, en las diapositivas que están con mayor explicación están las respuestas prácticamente de las preguntas que yo les hago al final. Es así como trámite. Esta etapa intermedia se compone de dos fases. Una escrita y comienza con el escrito inicial de acusación por parte del Ministerio Público y comprende todos los actos previstos en la celebración previa. Y la otra oral, que se trata exclusivamente de audiencia regulada en el artículo 340 del Código Procesal Penal. Por favor, si yo les pregunto las dos fases de la etapa intermedia, una es escrita, que constituye el escrito de acusación, mientras que la otra etapa es la oral, que es la audiencia oral de etapa intermedia. La etapa intermedia es el intervalo que emerge luego de la conclusión de la investigación preparatoria y hasta que dicte el acto de enjuiciamiento o la resolución judicial de sobreseimiento, donde se determina el razonamiento que se debe pasar o no a la etapa de enjuiciamiento. Óigase bien, la etapa que queda en medio de la etapa preparatoria y la etapa de juicio, ¿cuál es? Etapa intermedia. Entonces, tomen nota. También, fases de la etapa intermedia. Se compone de dos fases. Una fase escrita y comienza con el escrito de acusación y parte del fiscal y comprende todos los actos previstos a la celebración previa. Y una oral y comprende desde la celebración de la audiencia intermedia hasta el dictado de apertura a juicio oral. Les estoy mencionando estas diapositivas porque en ellas está la respuesta de las 5 preguntas. Por favor, yo sé que ustedes claramente ya las tienen porque las hemos enviado con anterioridad. Es por eso que quiero recordarles que en la artículo 340 de la etapa intermedia también tienen que ver el artículo 81 y 82 del Código Procesal Penal, en virtud de que toda audiencia que se lleva a cabo se lleva con base a estas directrices, que el artículo 81 establece las advertencias preliminares y el artículo 82 la forma que se lleva a cabo las audiencias. Por favor, estos artículos son cajoneros y ustedes deben que tenerlos presentes. También, por favor, el artículo 343, léanlo porque manifiesta otra audiencia que se lleva a cabo, que es la audiencia de ofrecimiento de prueba. Ahí se ofrecen las pruebas que se van a llevar al tribunal de sentencia. El 344 la citación a juicio. Esto se integra, se señala que el tribunal va a conocer. Y el 345 que establece la revisión de actuaciones, a donde se remiten las actuaciones al tribunal de sentencia que va a emitir la sentencia correspondiente en todo juicio. Las leyes aplicables, por favor, las he ido incluyendo en cada una de las deposiciones, como también son la Constitución de la República de Guatemala, Código Procesal Penal, Código Penal, Ley de la Orgánica del Ministerio Público y demás leyes ordinarias, tratados y convenios internacionales ratificados y aceptados por Guatemala. Es así como en esta clase tengo las 5 preguntas de hoy, que son: la primera es el intervalo que emerge luego de la conclusión de la investigación preparatoria y hasta que se dicte acto de enjuiciamiento. La número 2, escriba las 2 fases de la etapa intermedia. Pregunta número 3, ¿qué apreciación debe hacer el juez en la etapa intermedia? Pregunta número 4,
Una vez declarada por el juez la etapa intermedia, ¿hasta dónde se remiten las actuaciones? Pregunta número 5. Luego de la etapa intermedia, ¿existe otra audiencia llamada? Por favor, si me pusieron atención, yo creo que están claras. Así es de que muchas gracias. Feliz tarde y hasta la próxima clase.